En vivo. Muy buenas noches. Bienvenidos a la segunda reunión del Semillero Neurovascular de la Universidad ICESI y la Fundación Valle del Lili. Agradecemos a todos los inscritos y a todas las personas que se conectan a esta hora con nosotros. Mensualmente estamos haciendo una reunión del Semillero, que es una reunión pequeña de los estudiantes neuroaficionados de pregrado en medicina, de residentes, de los fanáticos del ACB que nos conectamos para intercambiar ideas, para discutir sobre este tema de nuestro semillero. La pasada intervención, la doctora Natalia Llanos nos habló sobre un personaje muy famoso que es Oliver Sacks, y en el día de hoy tengo el gran placer de haber tenido la fortuna de que Rodrigo nos aceptara la invitación. Rodrigo Guerrero es un neurólogo, amigo de nosotros, que trabaja en Chile, en unidad de ictus, hace neurohospitalismo, es profesor de residencia de neurología y es el social media líder de World Stroke Academy. Muchas veces si yo presento a Rodrigo Guerrero, algunos de ustedes no lo conocen, pero yo sé que si digo Interneurona, los que usan Twitter, usan otras redes sociales, saben quién es Interneurona, porque Interneurona nos ha conectado en Latinoamérica, nos ha enseñado muchas cosas, hace mucha difusión del conocimiento y por eso agradecemos que Rodrigo esté con nosotros y nos va a hablar un poco sobre el uso de redes sociales en la difusión académica de neurología. Rodrigo va a hacer una presentación y después de eso los micrófonos y el chat estarán abiertos para ustedes para que puedan aprovechar la oportunidad de preguntarle a Rodrigo cómo con su experiencia ha hecho para difundir de esta manera tan grande el conocimiento en neurología. Rodrigo, una vez más, bienvenido. Muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, Pablo. Muchas gracias a la Universidad ICESI y a la Fundación Valle del Lili por la invitación. Para mí un placer, obviamente, poder conversar contigo y con tu estudiante, con los futuros neurólogos de Latinoamérica. Y muchas gracias también por la invitación a esta charla especial. No es un tema, ¿no es cierto?, crudo de neurología, no es un capítulo de un libro, sino que es algo que hacemos tratando de hacer difusión. Así que les voy a compartir mi pantalla ahora para que podamos empezar. Ok. Pablo, ¿me confirmas que se ve la presentación, por favor? Sí, Rodrigo, ya estamos viendo la presentación. Les recordamos que tienen la casilla de preguntas. Si quieren durante la presentación ir escribiendo sus preguntas para el final de la sesión, ya estamos viendo tu pantalla, Rodrigo. Súper, muchas gracias. Entonces vamos a hablar un poquito del social media y la neurología. Mi campo de acción es sobre todo Twitter, así que me voy a referir en gran parte de la presentación a esta red social. Yo sé que ustedes, algunos la usan, otros están más acostumbrados a otras redes sociales, pero eso es parte de la historia. Y por eso es que empiezo con este disclaimer, para que vayan calculando cuántos años tengo. Durante el colegio conocí ICQ. Durante la universidad conversaba con mi novia por Messenger. Tengo mi perfil desde el 2007 en Facebook, lo tuve que revisar ayer. Y tengo que aceptar que estoy en demasiados grupos de WhatsApp. No tengo cuenta de Instagram, probablemente debería. No tengo cuenta de TikTok. Mi hija pequeña es la que más me pide que tenga una. No tengo Tinder, nunca he usado Tinder, estoy felizmente casado. Y no tengo Twitch ni Caffeine porque no soy gamer. Por lo tanto, como les acabo de decir, esta va a ser una presentación basada en Twitter. Vamos a hablar un poquito de esto, de la historia de las redes sociales y medicina, el impacto que ha tenido en las redes sociales, cómo podemos usarlas en neurología. Les voy a dar algunos tips para seguir o para crear. Y el futuro, como dice por ahí una frase cliché, el futuro está en sus manos, así que espero que eso sea parte de la conversación al final. Según datos del 2020 en HotSuite y We Are Social, tenemos más de 3.8 billones de usuarios en redes sociales.
el teléfono celular o el smartphone ha ya sobrepasado al uso de la computadora de casa, al PC o incluso al laptop, dentro del uso del día a día. Entonces estamos hablando de cantidades estratosféricas de usuarios. Por ahí, buscando esta presentación, encontré esta definición bien cercana a los inicios de las redes sociales, en que decía que el social media era una forma basada en Internet para estar en contacto con los amigos, pero que hacía perder tiempo y mataba la productividad. Sí, puede haber sido así al principio, efectivamente, pero ha pasado harta agua bajo el puente. La podemos definir también como que el social media es un contenido, y esto es súper importante, es generado por el usuario, valiéndose de las técnicas de publicación que entregó el Internet desde sus inicios. Aquí hago un homenaje a los pioneros o a las redes sociales pioneras, o a las formas de hacer red social pioneras, como fueron o son los blogs, como son los wikis, entre ellos el más famoso obviamente Wikipedia, y los podcasts, que son bastante ya veteranos. Así que estos, por ahí ustedes pueden encontrar que fueron las primeras redes sociales. Y en educación médica también tuvieron su apogeo por ahí entre el 2005, 2008, 2009. Ya habían información del uso de estas redes sociales en educación, y lo que ellos planteaban era que se abría la posibilidad de un ambiente de enseñanza centrada en el estudiante, con una interrelación entre estas redes, el tutor y el estudiante. Ahora, hablando un poquito de Twitter, Twitter aparece, se dice que el primer tweet del fundador del 21 de marzo del 2006, cuando se llamaba Twitter, sin la E. Después se cambió de nombre. Ya desde el 2009 tenemos una versión en español. Cambió el logotipo de imagotipo a isotipo cuando sacó la palabra. En septiembre del 2012 compraron los derechos de Vine para poder poner videos, y hace unos 5 años que ya tiene también para hacer streaming, también cuando compraron otra de las plataformas de video en vivo. Y una de las cosas importantes, ¿no es cierto?, que los que conocen esto del principio de Twitter, era que era un microblogging tratando de poder comunicarnos en 140 caracteres, lo cual se duplicó en el noviembre del 2008, no sin tener críticas, obviamente, de los que estaban más acostumbrados a su forma original. Actualmente, o por lo menos hasta el 2020, ya estaba valorada en más de 30.000 millones de dólares, bien por sobre los 500 millones que en algún momento Mark Zuckerberg les ofreció a los dueños de Twitter por la empresa. Son más de 145 millones de usuarios activos al día, más de 6.000 tweets por segundo, y a pesar de esos números gigantescos, ocupa solamente el puesto 12 en las redes sociales a nivel mundial. Ahora, en medicina, las redes sociales y medicina, si uno busca, por ejemplo, en PubMed, Twitter, en los títulos de los estudios, los primeros aparecen en el 2008, recordemos que Twitter salió en el 2006, y ya se había visto en estos años que pudiera ser una forma o una plataforma para hacer educación, pero no solamente para hacer educación, sino que incluso para hacer propaganda en Estados Unidos. Muy importante eso para los médicos, la propaganda, el ranking. Hay harto ranking de médicos en todas las especialidades, y para estar en el ranking también había que estar en las redes sociales, incluido Twitter. ¿Para qué pudiera haberse usado Twitter?
Phil Bauman, que es un enfermero, que tenía su blog personal muy importante, estoy hablando entre el 2008 y 2012. Él pone en uno de sus blogs, perdón, 140 usos que le daría en el salud al Twitter. Esa lista que aparece aquí son de los primeros 10 que están en el blog. Y fíjense que son relacionados a salud. No, esto no es educación solamente, no es consulta, sino que es desde la primera, la respuesta y alerta a los desastres, pasando por tormentas de ideas de diagnóstico, por ahí aparece en el 9, los tips a los nuevos padres, ¿ya? O hacer consultas, el seguimiento de las consultas. Entonces ya sabría muchas más funciones, ¿ya? Ahora, si uno lo desglosa y uno lo desglosa en conceptos, la red social, más allá de Twitter, ha hecho cambio o ha impactado en la comunicación, ¿no es cierto? Se nos han abierto canales de comunicación así como el que nosotros tenemos ahora entre los neurólogos que nos gusta la neurología vascular acá en Sudamérica, en Latinoamérica, con nuestros colegas españoles, con los colegas estadounidenses y con los europeos. Eso son oportunidades y ha provocado esta camaradería también entre colegas. Es una fuente de opinión, es una fuente para leer opiniones y para dar opiniones. Es una fuente de diseminación del conocimiento. Obviamente que tiene un rol en la educación y es lo que vamos a hablar un poquito más adelante. Como les decía antes, es importante para marcar presencia, y eso ustedes lo ven no solo en los médicos individuales, sino que las instituciones, los ministerios de salud, ¿ya? Tiene alcances inimaginados en algún momento cuando no existían las redes sociales. Rapidez, cuando, por ejemplo, hay un congreso y estamos todos esperando el último resultado, lo podemos ver en vivo y tuitearlo o compartirlo en otra red social en el momento. Y obviamente es para compartir todo, para compartir experiencia, para compartir educación, para compartir opiniones. Pero también lleva a nuevos desafíos en la relación médico-paciente. ¿Ya? Por ejemplo, cuando compartimos un caso clínico, hay que tener mucho cuidado con la identificación del paciente, que nada de lo que estemos subiendo, aunque sea una radiografía de tórax, pudiera tener algún elemento que identifique a nuestro paciente. No solo en eso, sino que también esto hace que el médico o la persona que se presenta como médico, como profesional de la salud en una red social, también tiene que guardar ciertos cánones éticos al momento de hacer opinión o tener alguna opinión en general, ¿ya? Y lo otro importante es que tenemos que tener cuidado como les voy a decir más rato, que nuestra interacción con pacientes durante una actividad de una red social no se convierta en una consulta, en una clínica. En esta comunicación corta del 2011, esto en el JAMA, el Journal de la Asociación Médica Americana, le preguntaron a médicos tuiteros que tenían por lo menos 500 seguidores, lo que hacían con sus cuentas de Twitter, y las fueron revisando. De sus tweets, prácticamente la mitad estaban relacionados a salud, 21% comunicaciones personales, lo que ellos hacían,
el 14% eran retweets de cosas que habían visto. 2/3 tenían prácticamente links a algún artículo o a otra página. 12% autopromocionales, vuelvo a lo de los americanos, que es súper importante para ellos marcar presencia. Pero en esto, el 2011, de los tweets, solamente 1% era de educación. Eso, nos estábamos perdiendo una oportunidad. Es tan importante la red social de primero pasar de este tipo de compartir información como lo hacían esos médicos en el 2011, a que vieron las editoriales, los journals, que era una forma donde podían también hacer difusión de las cosas que publicaban en sus revistas. Entonces, fue tanta esa masificación que prácticamente se tuvo que crear este Altmetric, que es un monitoreo de múltiples plataformas de los estudios, de cuánto, quién y dónde se comparten. Entonces es una métrica alternativa, de ahí viene el nombre. ¿Alternativa a qué? A las referencias, por ejemplo, que uno puede encontrar en PubMed. Entonces se volvió una métrica importante y útil para instituciones, para investigadores, para las mismas editoriales, sostenedores y también para ustedes como consumidores de esta información. El logo de Altmetrics, esto de este círculo multicolor, tiene que ver con cada red social. Por ejemplo, si uno entra al Journal de Neurología y Neuropsiquiatría del British Medical Journal, encuentra que este trabajo, que es sobre la prevención del Alzheimer, es el que tiene un puntaje mayor de score de atención. Es el 1482 el score de atención. Y si se fijan debajo del número, está desglosado por color donde se han mencionado, como noticias, como blog, cuántos tweets, cuántas páginas de Facebook lo han publicado, cuántas veces se ha puesto en un archivador o gestor de papers como Mendeley. Entonces, ha sido una métrica alternativa importante al momento de poder evaluar el impacto que tiene el estar en una red social. Vamos a pasar un poquito a la parte de la neurología y las redes sociales. ¿Cómo podríamos usar las redes sociales, Twitter sobre todo, en neurología? Nos serviría como un brainstorm, ¿no es cierto?, para estar actualizados. Puedo leer las últimas cosas. También podría compartir experiencia. Y la experiencia no es solamente conocimiento, sino que la experiencia también son dudas. Puedo compartir dudas perfectamente y me ayuda a crear redes. Se puede educar al equipo de salud. No solo a los residentes de neurología, estoy hablando de enfermeros, de TENS, de paramédicos, el personal prehospitalario. Y también, obviamente, podemos educar a la población. Entonces, hay objetivos distintos y una cuenta puede intentar llegar a todos esos puntos o solamente enfocarse en uno. Y un largo, etcétera. Se pueden usar para muchas más cosas, ¿no es cierto? Ustedes ya se deben estar imaginando algunos. Y el concepto aquí de red social es que yo haga, o que mi cuenta, o que mi tweets, o mi foto, o mi Instagram Live, lo que alcance sea un engagement. Enganche a mi estudiante, enganche a mi población objetivo, enganche a mi Ministerio de Salud. Entonces, ahí es donde vienen ya las estrategias de cómo aumentar este engagement. Y vamos a hablar un poquito de eso también después. Si uno busca de nuevo en PubMed, social media y neurología, el primer paper que aparece, el más antiguo, del 2010,
de efectivamente stroke. Ya esto no es porque a nosotros nos guste la neurología vascular con Pablo, sino que efectivamente usted pone neurología, social media, y el primero que sale este trabajo, que está publicado en el International Journal of Stroke, que es el journal de la Organización Mundial de ACD, hablando de cómo se podía priorizar una agenda mundial, sobre todo en la prevención del accidente cerebrovascular. Entonces ahí los miembros del board decían que había que considerar establecer un sitio web centralizado para la prevención de la enfermedad crónica inclusiva de accidente cerebrovascular, incluyendo redes sociales y marketing que incluyera, pero no estuviera limitado a las redes sociales que estaban en boga en ese momento, que eran Twitter, Facebook, MySpace, LinkedIn, YouTube y los blogs. Ahora, por ejemplo, no aparecía nada de educación al equipo de salud. Pero se ha tratado de usar para otras cosas. Por ejemplo, este es uno de los primeros trabajos que hablan de red social y, por ejemplo, esto es no en contra, sino que es en contra de la neurofobia, ¿ya? Enfocado a la neuroanatomía. Entonces, lo que hicieron en esta de la Universidad de Southampton, y lo que hicieron fue crear un hashtag, ¿no es cierto?, que es una palabra o una clave que uno la puede repetir en los tweets y para formar un grupo de tweets que comparten algo en particular. ¿Ya? Por ejemplo, aquí el doctor Border de Southampton escribió este hashtag que es NLM2Soton, que tiene relación con, ese es el nombre del curso de neuroanatomía ahí. ¿Ya? Entonces, él lo usaba, por ejemplo, para los estudiantes, esto es para estudiantes de segundo, tercero de medicina en su curso de neuroanatomía. Entonces, ellos iban a sus clases presenciales, todo como siempre, pero para este trabajo crearon el hashtag y les explicaron el primer día de la clase de neuroanatomía que iban a tener este hashtag en Twitter, que podían usarlo si querían, que obviamente el que lo usaba versus el que no lo usaba no iba a tener una nota diferente solamente por estar ahí, pero que estaban invitados obviamente a seguirlo. Entonces él ponía algún material educativo, pero también servía, siguiendo el hashtag, para que estudiantes que estuvieran activos en la red pudieran, por ejemplo, aquí preguntar por una rama del nervio trigeminal, y también servía para hacer estas votaciones en Twitter que aumentan el engagement de los usuarios. ¿Cómo les fue con eso? Bueno, aquí viene una parte que es importante del cómo uno se comporta en una red social. En la mayoría de las redes sociales, la persona, el ser humano, es bastante voyerista. O sea, hay muchas personas que están en Twitter, muchas personas que están en Instagram, muchas personas que están en Facebook, que tienen su perfil y lo usan para ver, pero no contribuyen mucho a la red social en sí. Aquí pasó lo mismo. Por ejemplo, de los que nunca contribuyeron al hashtag, o sea, nunca escribieron algo, no lo hicieron. O sea, fue un porcentaje importante, perdón. Ahora, si uno suma los que vieron por lo menos el hashtag al menos una vez al mes, suman eso casi un 95%. En una escala de Likert, que en este caso va de 1 a 5, diciendo que sí estoy totalmente de acuerdo o estoy totalmente en desacuerdo, les fue bastante bien en las preguntas de si usarían nuevamente Twitter o si el hashtag les ayudó tanto a mejorar el espíritu como en las ganas de sobrepasar al curso de neuroanatomía que ya se sabía en esa universidad que había cierto grado de neurofobia, ¿ya? Y que le había ayudado, por ejemplo, para comunicarse y para enganchar con sus profesores, que es importante también. Y cuando
dividieron a los estudiantes que habían pasado el puntaje en su examen. La mayoría de los que pasaron el examen habían por lo menos visto al hashtag. O sea, habían enganchado con el hashtag. Otro ejemplo de uso del Twitter en neurología es, les voy a dar algún ejemplo de esto. Por ejemplo, está el Neurology Report o el Neurology Morning Report que hace la doctora Milligan, que es de Harvard, que ella, el Neurology Report está basado en casos clínicos, en preguntas y respuestas y en polls o estas encuestas, ¿ya? Entonces, por ejemplo, acá, este es uno de los Twitter que hace la doctora Milligan, de los tweets, donde cada cierto tiempo, aparte del Neurology Report como tal, cada cierto tiempo invitan al doctor Martin Samuels, que es una de las leyendas vivientes de la neurología, a comentar los casos que se han publicado previamente. Otro de los que está teniendo mucho apogeo durante, sobre todo, los últimos 2 años es el doctor Berkowitz, que es el creador de este hashtag #neurofobia, terminemos la neurofobia, y su línea de Twitter está basada sobre todo lo que conocemos como los tutorials, que son tutoriales, en este caso de neurología, de temas tan básicos como la aproximación a la parálisis facial o a la debilidad facial. Entonces, un tutorial es un tweet que se hace un hilo con 2 o más tweets que van explicando algún tema en cuestión. Obviamente no hay solamente medicina, hay de lo que uno puede hacer un tutorial de lo que uno quiera. ¿Ya? Pero es una buena forma también de educación. El año pasado, el año pasado y este año, debido a la pandemia, en Estados Unidos hubo como en muchas partes, hubo harto problema por el postular a las residencias de neurología. ¿Ya? Muchos en Estados Unidos se cambian de costa a costa cuando van a una residencia. Entonces, Aaron Selikovich es uno de los residentes de primer año de neurología, que dijo, ok, tenemos que ayudar a los que vienen entrando y ayudémoslos, digámosle cómo lo podemos hacer, cuáles van a ser las reglas del juego de los distintos programas de residencia. Y crearon estos hashtags del NeuroTwitter Network y el How to NeuroTwitter, que tuvo un impacto bien importante en la postulación o aplicación a la residencia. El gráfico que les estoy mostrando aquí es cómo aumentaron los Twitter de las residencias de neurología. O sea, cada una de las universidades que da neurología tuvo que abrir su cuenta para marcar presencia y para que los postulantes conocieran cuáles eran sus programas académicos. En Interneurona, lo que hago yo, está mi cuenta personal en Twitter, con Neurología en Red, lo que hago es ser prácticamente un curador. O sea, estar revisando tanto el resto de los Twitter como los journals más importantes de neurología. Ya son un método, voy por lo menos semanalmente entrando a los journals más importantes de neurología, viendo cuál tema podemos difundir, sobre todo y ojalá las cosas que sean de acceso gratuito, ¿ya? Y agregando valor, porque nos hemos dado cuenta que las cuentas que lo único que hacen es retuitear, tienen poco engagement, ¿ya? Entonces tratamos de agregar valor, y el agregar valor, por ejemplo, es que aquí es un Twitter del Practical Neurology, que es una revista también del British Medical Journal, de romboencefalitis. ¿Ya? Si uno hace un RT de esto, probablemente va a tener algún engagement, pero si uno
le pone un poquito de valor, se lee el paper primero y da unos tips como por ejemplo que en la romboencefalitis nunca hay que olvidar la listeria, que estamos en la época donde uno, si uno ve un síndrome de área póstrema, tiene que pensar en los antimog, en neoplasia, en mielinolisis y hay unos diagnósticos diferenciales más, dentro de los más importantes. Eso aumenta este engagement y ayuda a que te lean, ayudan a que alguien te pregunte o alguien diga, no, mira, también no olviden esto, que fue lo que pasó con este Twitter en particular. ¿Ya? Como también lo hace acá en Chile Patricio Sandoval. El doctor Sandoval es neurólogo, el jefe del Instituto de Neurociencias de la Universidad Católica, una de las universidades más importantes de Chile. Un educador, difusor, también es curador como lo que hago yo y también es un autor, por ejemplo, este libro de semiología en neurología, que se los recomiendo a los que les guste la neurología, le estén tomando el gustito. La semiología no puede ser reemplazada por neuroimágenes ni por exámenes más allá de nuestras manos. O si no, nos van a reemplazar robots. Y vamos a hablar un poquito de lo que hacemos, hago y hacemos en la World Stroke Academy, la academia de la Organización Mundial de Stroke. Por ejemplo, lo que hacemos en Twitter, que las dos actividades que hemos estado desarrollando estas últimas semanas son el Weekend Lecture, que son tutorials o son hilos de algún tema en particular todos los fines de semana y vamos explicando, no detalladamente, porque la idea es ir dirigiendo al lector a otros journals, tópicos, papers que puedan ahondar en su educación, en su conocimiento. Y el Monday Tip, que es un tip los días lunes sobre también el manejo, diagnóstico diferencial, prevención, relaciones del accidente o ataque cerebrovascular. Ahora, la Academia Mundial de Stroke no es lo único que hace, tenemos nuestra página web, tenemos webinars, también el último fue ayer del manejo de la crisis química transitoria. Entonces, esto es un equipo, obviamente, tenemos un editor en jefe, tenemos una editora, hay un board que son miembros de la Organización Mundial de Stroke que van decidiendo cuáles son los temas que se van a plantear. Tenemos un Executive Manager, yo estoy de Social Media Leader y tenemos una especialista en comunicación también que nos ayuda con todas las cosas que vamos haciendo en nuestras redes sociales. Y esto no es solo, o sea, hay meetings, hay muchas reuniones, hay revisiones, hacemos tormenta de ideas, hacemos nuestros horarios, vamos contactando a la gente, los autores, a la gente que queremos que esté en nuestros podcasts y súper importante los reportes para ver cómo lo vamos haciendo, cómo lo va adquiriendo nuestros seguidores, cuántos seguidores nuevos vamos teniendo, qué es lo que más les gusta, cuál es el Twitter estuvo bueno, cuál no, ya para poder ir mejorando y expandiendo cada día lo que estamos haciendo. Este es nuestro equipo en la World Stroke Academy, nuestro jefe Gustavo Saposnik, el neurólogo argentino que ahora está en Canadá. Alina Schwartz, que es nuestra Executive Manager, que es el cerebro que lleva que une todas las actividades. Florencia, que es nuestra especialista en comunicación. Y la doctora Anita Arsovska, que es nuestra editora comisionada. Ahí les dejo un link para que puedan entrar a nuestros momentos. Está ahí el Editor Choice, a quién seguir en Twitter, y los que le acabo de mostrar del Weekend Lecture y el Monday Tip por si quieren seguirnos. Probablemente la presentación va a quedar, así que lo pueden después igual
escanear el código. Ahora, voy a terminar con tips para seguir y tips para crear. Para seguir, no solo en Twitter, sino que en todas las redes sociales. Cuentas verificadas al inicio, por lo menos cuentas verificadas de los journals y de las instituciones. Vayan a las cuentas institucionales. Busca tus amigos reales. Busca los referentes del campo que te interesa. E intenta armar redes tanto nacionales como internacionales. Ahora, no todo lo que brilla es oro. Aquí esto se lo muestro para después tener una discusión. En el 2014 se planteó este concepto del índice Kardashian, que esa es la fórmula del índice Kardashian, y lo que dice, lo de FT es los números de seguidores actuales partido por el número de seguidores esperado en base a citaciones en PubMed o en Google Scholar. Y ahí está el factor de conversión. Entonces, esto quiere decir que mientras más seguidores tengo con menos citas, menos número de seguidores en relación a lo que debería tener por mis citas, tendría un índice de Kardashian más alto. O sea, sería muy popular en la red social sin tener una base de haber escrito muchos papers. Algunos que están a favor, otros que están en contra. Entonces, yo le digo a ustedes, ¿qué opinan? ¿Cantidad igual a calidad? ¿Cuánto vale la experiencia clínica a la hora de interactuar o opinar en una red social? ¿Dónde quedan estudiantes? ¿Dónde quedan los estudiantes entonces? ¿Son actores pasivos? Piénsenlo para que lo discutamos. Y otras cosas que obviamente hay que tener ojo al leer los resultados, hay que desconfiar siempre, pero en relación a los resultados aislados me refiero a resultados de algún trabajo, ¿ya? Por ejemplo, en el ataque cerebrovascular, que se tapa, ¿no es cierto?, una cañería del cerebro, una cañería grande, de los que le lleva sangre al cerebro, tenemos un método que es la trombectomía, que se entra dentro de la arteria con este canasto que atrapa entre medio de su rejilla al coágulo y lo sacamos. Nosotros sabemos cómo le fue a eso en los trabajos, ¿ya? En los trabajos randomizados. Ahora, por ejemplo, esta revisión buscó qué también le iba a los pacientes de los casos que se habían tuiteado versus lo que estaba publicado en la literatura. Y ustedes ven que cuando el caso está tuiteado, se inflan mucho los números. ¿Ya? Por ejemplo, aquí es súper en el tasa de NIH-DO. El NIH es un puntaje que uno le da al paciente y mientras más alto el paciente está, peor neurológicamente, más hemipléjico, más afásico, dependiendo de dónde esté la arteria atrapada. Un NIH menos de 2 es prácticamente un paciente que no se le nota el ataque cerebrovascular que tuvo. Y en los casos tuiteados, un 81% tenía un score menos de NIH menos de 2 versus que lo que está publicado en la literatura es solamente un 21%. ¿Ya? Sí, los números cuando se inflan, perdón, los números cuando se tuitean o cuando se comparten en otra red están inflados muchas veces, así que en ese caso hay que ir a la base, a la literatura que está publicada, no en Twitter. Y unos tips para crear al final. El Twitter mismo. Por ejemplo, esta es de mi cuenta de Twitter, una es del 2018 y otra del 2020. Yo encuentro que eran temas interesantes. Uno era la enfermedad cerebrovascular durante el embarazo y el otro era la trombosis venosa cerebral. Y aquí ustedes, esto no tuvo más de 500 impresiones y con el segundo del 2020, 15.000 impresiones. Obviamente habían más seguidores, pero tiene que ver también con la forma del tweet.
ya, con la forma de tuitear. Acá en el primero yo les puedo decir ahora que estaba todo junto, no habían separaciones, no había nadie de los neurólogos que se dedica a eso tagueado, y no había y este no era un artículo de acceso abierto también, como se puede ver en el otro, ¿ya? Entonces, el tweet, hay que usar hashtag, no tantos. Generalmente, si uno lo busca en el how to, dice no más de 7. Hay que ponerle un call to action, como este que decía regístrese ahora. Quizás si yo lo hubiese hecho hoy día, no lo pondría ahí entre medio de todas las cosas. También hay que tener orden, hay que tener espacio entre los hashtags. Eso también aquí está muy junto. Se pueden agregar ahora multimedia, foto y video, y eso ahora lo que permite es que uno pueda taguear personas en las imágenes hasta 10, lo que aumenta más aún la difusión. Y el tiempo es súper importante, porque las primeras horas que tiene la publicación, el engagement que alcanza es lo más importante. Entonces, si yo estoy en una zona horaria y estoy haciendo twitters para otra zona horaria, voy a tuitear para cuando mis seguidores estén durmiendo, a las 3, 4 de la mañana. Entonces eso no sirve mucho. Hay que saber también a qué hora se puede tuitear. Se los digo yo que hago twitters de personas para personas que sobre todo están en Europa y en Asia. Eso es importante también tener en cuenta. Ahora, estos consejos de un tuitero lo hizo el doctor David Pérez Martínez. El doctor David Pérez Martínez es neurólogo jefe del servicio de neurología del Hospital 12 de Octubre de Madrid. Le pedí permiso para usar sus consejos para esta presentación. Les mando muchos saludos y hoy día ya tiene 10.500 seguidores. Los consejos que él daba en ese momento era que uno no debiera pretender ser alguien que no es en la red social, que hay que respetar todas las opiniones, que hay que difundir conocimiento evaluado, no es llegar y hacer retweet. Como les decía antes, no se puede convertir en una consulta médica. Hay que conversar con respeto, de nuevo, y hay que saber que siempre hay alguien que sabe más. En resumen, respeto. Respeto por uno, respeto por tu colega, respeto por los pacientes, respeto por quienes han escrito lo que tú vas a retuitear y por los que lo van a leer también. ¿Ya? ¿Por qué? Porque, como dice Taylor, haters gonna hate, por lo tanto, no hay que tentarlos. Ahora, mis consejos serían, al entrar a una red social, primero, definir cuál es tu objetivo en la red. Voy a crear, voy a seguir, las dos cosas quizás. ¿Para quién? Para mis pares, para mí, para los que están en un curso más abajo mío, para mis amigos, para la población en general. Y si lo voy a hacer y voy a ser activo, hay que tratar de diferenciarse. Hay que hacer algo que agregue valor. Y que hay que recordar que los posteos quedan para siempre. El futuro. Por ahí dicen que el futuro de las redes sociales podría ser Clubhouse. Clubhouse se puso de moda porque es una red en que son conversaciones en vivo, solamente de audio. Siempre esto los que lideran son personajes conocidos mundialmente. Por ejemplo,
se supone que en una de las mesas de conversación uno podía hablar con Mark Zuckerberg y a la vez con Elon Musk dentro de los personajes que aparecían. Ahora, como toda mesa de conversación, los problemas actuales son que todos quieren ser moderadores, en que no se escucha bien a veces cuando son muchos en esta mesa virtual, y que actualmente, a pesar de que es gratis la aplicación, para poder entrar solamente en este momento es a través de una invitación. Y otra de las cosas o de las redes sociales que pudieran, o que algunos expertos dicen que pudieran ganar más terreno, es Facecast, que sería una mezcla entre Instagram, Facebook, TikTok, YouTube, en que es un live chat, pero cara a cara y con muchas personas. Entonces, eso también podría ser una de las redes sociales de la que escuchemos hablar mucho más. Y obviamente cada una de estas hay que ver si pudieran tener un enfoque que nos ayude para la educación o difusión en medicina y en particular en neurología. Muchas gracias por escucharme y espero podamos tener una ronda de conversación. Rodrigo, muchas gracias. Muy interesante. Creo que tenemos muchas preguntas y ha sido una información muy útil, sobre todo para los estudiantes, los neuroaficionados que están pensando en integrarse a nuevas redes de comunicación. Ahora les vamos a empezar a poner las preguntas. Nos dicen si hay alguna sugerencia para el uso efectivo de las listas de Twitter. Sí, mira, yo creo que la lista de Twitter, sobre todo, sirve cuando ya te expandiste tus horizontes y tu propia cuenta. Por ejemplo, si tú tienes una cuenta personal, ¿ya? Las listas te ayudan mucho a filtrar lo que tú quieres. Yo tengo una lista que se llama Neurólogos Chilenos. Tengo una cuenta que se llama Neurólogos Latinos. Tengo una una lista que se llama WSO, WSA, ISO, donde directamente voy y reviso los últimos tweets de las personas que yo tengo ahí. Así que efectivamente sirve harto una vez que ya te masificaste. Como Twitter tiene algoritmos, bueno, todas las redes sociales tienen algoritmos, pero las listas sirven harto si es que uno está descontento con su timeline, ¿no es cierto? Con lo que vas viendo. Porque obviamente también está bien asociada a la contingencia nacional y mundial, ¿ya? Entonces, sobre todo si tienes una cuenta educacional o educativa y aparte tienes una cuenta personal, que es algo que algunos expertos dicen que es bueno, ¿ya? Yo conozco a hartos médicos que tienen 2 cuentas en Twitter y que tienen una cuenta donde ellos se presentan como médicos, como de tal lugar, pero que obviamente que sus retweets y que sus comentarios no implican que estén de acuerdo con lo que dicen, sino que les llama la atención. Y cuentas que usan para hablar de otras cosas, de música, de cine, de política, para otras cosas. Entonces ahí el filtrar con las listas, yo creo que es súper bueno, que ayuda harto para no marearte en Twitter. Ok. Estábamos mostrándole la publicidad de nuestro evento NeuroLily, que es un evento que vamos a hacer el finales de año, precisamente sobre educación y sobre conocimiento y precisamente cómo difundir toda la información clínica.
Nos hacen otra pregunta. ¿Qué recomendación daría para destacar una cuenta cuando ya existen cuentas similares? ¿Cómo nos diferenciamos? Ahí está lo del valor agregado, ¿ya? Si uno no es, por ejemplo, hay una de las cuentas de neurología bien importante, se me olvidó el nombre del doctor, pero es el jefe de un centro de stroke americano muy grande. Entonces él lo que hace es dar RT, ¿ya? Y es muy activo en Twitter, pero está lleno de RTs. Entonces no tiene tantos seguidores como uno piensa que podría tener. Entonces ahí es donde uno tiene que marcar la diferencia. Y una de esas es en educación, si no quieres ser un difusor de educación, es darle el valor. Y ahí viene en que si yo voy a tuitear, por ejemplo, un paper que salió recién, tengo que leerlo y tengo que ser capaz de sacar por lo menos 2 ideas para poder ponerlas ahí. Y lo otro, que hay que diversificar el contenido de la cuenta sin salirse de los cánones de tu cuenta. Por ejemplo, lo que hacemos nosotros es harta difusión, leemos papers, los curamos, hacer la curación implica elegir, ver que sea ojalá un open access, que pueda ser transversal a la neurología o a la neurología vascular, y sacamos algunos hashtags. Pero también hacemos, por ejemplo, la última iniciativa en marzo de la World Stroke Academy fue las mujeres en ACV. Y fue una iniciativa que tuvo muy buena respuesta. Tuvimos, no sé, más de 100.000 impresiones y un feedback bastante bueno de nuestro board editorial. Y, o por ejemplo, yo hoy día se tuiteó en la cuenta Interneurona un tweet de arte en el arte del cerebro, ¿ya? Que también va, hay que imaginarse que estos son personas que van por un carril, pero hay gente que está cerquita de ese carril y hay que invitarlas a tu línea. Si eres neurólogo, por ejemplo, nosotros trabajamos con el prehospitalario, así que también hacemos Twitter que involucren a los que trabajan con nosotros. Hay Twitter de enfermería en neurología, hay Twitter del prehospitalario en neurología, hay Twitter del urgenciólogo, hay Twitter de los rehabilitadores, hay Twitter que enganchan a las organizaciones de apoyo de pacientes. Entonces, es así como en neurología, eso pasa también en todas las especialidades y en la medicina. No te puedes quedar enfocado en una sola cosa, tienes que abrirte más, pero sin salirte de tus cánones. Hay muchas preguntas, no sé si alcancemos a todas por el tiempo de Rodrigo, que además está de guardia, pero me parece algunas muy interesantes. ¿Cuál es su opinión de los podcasts? Y en su caso particular, ¿por qué no siguió con ellos desde Interneurona? Los podcasts, a ver, yo soy muy perfeccionista y para hacer un podcast de calidad se necesita harto tiempo. Yo en mi celular tengo traslados largos aquí en Santiago de Chile y escucho harto podcast. Y son cosas que ayudan, pero como soy perfeccionista, hay podcasts que los he borrado porque no suenan bien. Hay mucho chicharreo y todo eso. El podcast es, como les mostré, es súper antiguo. Viene del 2011 o antes y se usa. En mi caso, ¿por qué no seguí? Porque por eso, como necesita harta edición, necesita harto tiempo que lamentablemente ahora
ahora no tengo. Espero poder retomarlo y tener tiempo. Tengo muchas ideas de podcast, tengo mucha gente invitada, pero también tengo que hacerme el tiempo yo, tengo que hacerte el tiempo los invitados y tener espacio para hacer una edición y un material de calidad. No me gustaría subirles podcast en que se escuche que yo estoy hablando debajo del agua o que estoy con un camión al lado, que lamentablemente pasa en podcast de journals súper importantes a nivel mundial. Muy bien, Rodrigo. Otras dos preguntas. ¿Cuál cree que es la red social más efectiva para comunicar a los médicos, sobre todo actividades académicas, congresos, eventos? Ya, ahí depende. Todo depende. Depende de quién es el objetivo. Probablemente tiene que ver con algo etario, ¿no es cierto? Con un corte etario. Como te decía antes de empezar, cuando yo le conversé a mi residente que estaba invitado a esto, conversamos harto rato de Instagram versus Facebook. Y tiene también que ver con cómo nació la red social. O sea, Instagram nació para sacarse fotos y compartirlas. Y después acá, por lo menos en Chile, Instagram pasó y empezó y ahora está el apogeo de las ventas por Internet. Pero probablemente el porcentaje de educación que se hace por Instagram todavía es bajo. En ese sentido, yo creo que la forma más efectiva es estar en todas. La Academia Americana de Neurología tiene su cuenta en Twitter y tiene su cuenta en Instagram. Creo que no tiene Facebook, ¿ya? Pero yo creo que actualmente hay que, para abarcar a todo el espectro etario al cual va a estar dirigido, yo creo que no es una. Si uno está en una, pierde oportunidad. Cuando es una cuenta que es de alguna institución o una organización. Las cuentas individuales, de nuevo, probablemente para tener yo Instagram tendría que tener el tiempo que necesitaría para hacer los podcasts. Entonces, cuando es una persona en particular, yo creo que tiene que elegir una red social para no matarse el tiempo, todo el tiempo en estar creando el contenido y que pueda perder calidad. Eligiendo, como había dicho yo al final, eligiendo el objetivo. Eligiendo el objetivo de mi público. Probablemente si quiero hacer educación de accidente cerebrovascular, yo iría al viejo Facebook. Ahora, cuando es educación dura de neurología, en neurología vascular, que ya es una subespecialidad, yo creo que Twitter sigue siendo lo mejor. Probablemente ya para lo que es enseñanza de neurología, en el año en que estamos, ya ese curso que les mostré que habían hecho en Twitter, o el refuerzo del curso en Twitter, ahora si la Universidad de Southampton lo quisiera hacer de nuevo, lo debiera hacer en Instagram. Muy bien, Rodrigo. Betty nos pregunta, ¿cuál es la importancia del nombre de la cuenta? Y si desde el nombre debe entenderse el propósito. Sí, estoy súper de acuerdo con eso. El nombre de Interneurona nació después de por lo menos 3 semanas de buscarle sentido en relación a qué es lo que yo quería y qué era lo que queríamos, lo que estábamos detrás de eso al inicio. La interneurona implicaba neurología en red. Era un nombre muy bueno y salió como muchas de estas cosas, como, oye, sí, pero obvio que interneurona. Pasamos por NeuroChile, NeuroLatam, neurología.cl, varias cosas así. Pero si, por ejemplo, en el perfil de Interneurona es neurología en red, es educación, difusión, redes. Entonces, lo ideal es que sí, que tenga
una relación. Ahora, si alguien se quiere poner Juan Pérez, estudiante de medicina, está igual de bien, ¿ya? Si después va a haber después ahí va a tener importancia el contenido. Perfecto, Natalia Llanos, que es nuestra pionera en el semillero, ya es médica interna, ya está acabando su rotación y está trabajando con nosotros en neurovascular, pues quiere felicitar a Rodrigo por la conferencia, muy útil, y nos pregunta si existe algún estudio que demuestre disminución de la neurofobia gracias a las redes sociales y si considera que la virtualidad debido a la pandemia ha fomentado el crecimiento de las redes educativas. Voy a partir por la última pregunta, que es la más fácil, que obviamente la respuesta es sí. Nos hemos llenado de webinars, nos hemos llenado de seminarios online, hemos tenido que usar más redes sociales. Yo tengo con mis residentes, que no todos, que por lo mismo, como no todos tienen Twitter, porque están en la época de Instagram y ya no hay ninguno tiene Facebook, logré que por lo menos estuviéramos en un grupo de WhatsApp que se llama Papers Doctor Guerrero. Y ahí yo les voy dando las cosas que yo voy sacando, los que son full text, ellos van poniendo sus dudas, sus preguntas, van también, como nosotros tenemos una residencia que son de distintos, que pasan por distintos centros, comparten sus pacientes. Así que obviamente que eso ha aumentado. En relación a si la neurofobia ha decaído con la red social, no hay mucho trabajo aparte del que les mostré que diga este trabajo está hecho en disminución a la neurofobia. Ahora, han habido pósters en congresos de neurología donde sí hay una satisfacción, sobre todo por los cursos, por los cursos de medicina, donde nosotros hacemos neuroanatomía entre primero y segundo y hacemos neurología en cuarto. Y la neurología en cuarto sí ha disminuido gracias a las redes sociales. No tanto Twitter sí en eso, sino que uno va haciendo la búsqueda y esto de nuevo de curar las redes sociales y encuentra, por ejemplo, uno va eligiendo cada vez el mejor tutorial que haya en YouTube para ver un video. O sea, no sé si tú conoces los Draw It to Know It de neuroanatomía. Son geniales, son muy simples y la base que ellos dicen es lo que no puedes dibujar, no lo conoces. Entonces te obliga a ir paso a paso dibujando los circuitos, plexos, anatomía vascular y para mí siguen siendo los mejores videos. Entonces yo los ocupo en el reforzamiento de las clases de neurología. Ahora la neurofobia tiene que ser parte del currículum del educador de neurología. Nosotros, probablemente muchos de nuestros profesores de generaciones anteriores no lo conocían, o no sabían, no se daban cuenta que existía eso, o los pasaban como normal y no había mucho, a pesar de que el concepto de neurofobia es del 94. Tiene hartos años ya, tiene más años que el NIDS. Entonces, es una cosa que queramos aportar todo el día a día. Muy bien, Rodrigo. Abusando de tu tiempo, voy a hacer dos preguntas, una corta y otra que yo también tengo. Algún colega me leyó la mente y creo que todos tenemos la misma pregunta para personas como, esa pregunta siempre son las que uno le quiere hacer a Rodrigo, a Sheila Martins y a personas con mucha capacidad. La primera corta es, ¿qué opina de Telegram, que tiene una opción similar de grupos de audio a Clubhouse? ¿Qué opina del Telegram? Mira, lo tuve en algún momento, pero era para bajar papers, Telegram.
y después de que salió Sci-Hub, no volví a usar Telegram. Ahora Sci-Hub, como dicen los venezolanos, no está tan chévere como antes, pero más que ese uso no le di a Telegram. ¿No? No, acá en Chile WhatsApp golpeó muy fuerte en ese sentido, entonces nos permitía hacer las mismas cosas. Y la última pregunta que nos hace Bernardo Uribe, que es uno de sus seguidores en Twitter y que yo también me hago: ¿a qué horas Rodrigo lee los papers, los analiza, hace los trinos, se atiende códigos ACB? Y nos pregunta que si hay riesgo de que a fuerza tenga que entrar en Tinder. ¿Cómo? La última parte no la encontré. No la si hay riesgo a fuerza de que tenga que entrar a hacer una cuenta en Tinder. Mira, lo primero que hago son todas mis labores de esposo, de padre en la casa. Y ahí se vuelve metódico en revisar los papers. Y parte de eso yo le tengo que agradecer a mis profesores, sobre todo en la Universidad de Medicina Basada en la Evidencia y Lectura Crítica. Uno aprende una metodología de lectura de papers, y cuando son de tu área ya tú sabes qué es lo que vas a ir dirigidamente a buscar. Cuál es y sobre todo lo mezclas con tu práctica clínica. O sea, mira, salió este paper de A. Ok, ¿cómo hago yo A en mi día a día? Entonces, ¿qué es lo que yo quiero saber de ese paper? Que probablemente le va a ayudar a Pablo Amaya también en su práctica en el día a día. Entonces, uno va aprendiendo qué es lo que tiene que ir a buscar. Uno sabe, no sé, en un paper siempre hay que responderse el qué, ¿no es cierto? El para quién y el cómo, que está en los materiales y métodos, en la selección de pacientes y los materiales y métodos, y el cuánto, que está en los resultados, y a costa de qué, que son los efectos adversos. Entonces uno metodológicamente ahí uno se va demorando cada vez menos, en analizar un paper. Y con lo de Tinder, cuando uno es padre de familia, es súper importante apoyar a la pareja en lo que quiere hacer. Entonces, cada vez que mi señora tiene un proyecto, yo lo analizamos juntos y yo la apoyo y la he apoyado en el 99%. Así que ella también está muy contenta y orgullosa de que yo pueda hacer estas cosas también. A veces termino haciéndolo a la 1 o 2 de la mañana, sí. Pasa también. Sí, no, pues, si uno dice: ¿a qué hora Rodrigo hace tanto? ¿A qué hora hace Sheila Martins hace tanto? ¿Cómo hay gente que no sé, o son dos personas, son gemelos, o cómo hacen? Lo único que no he podido hacer que hace Sheila Martins es estar en dos partes al mismo tiempo. Eso, una vez, te voy a mostrar una vez un WhatsApp donde yo le pregunté eso, y para que veas que está en dos lados al mismo tiempo. Increíble. Sí, eso. Entonces, pues nada, Rodrigo, muchas gracias. Qué buena charla, nos encanta hablar. Hablamos de neurología, pero hablamos de otros temas que creo que también son importantes, y lo que queremos hacer en el semillero es eso, que no solo sea el estudio metódico, una revisión de tema formal como fueron todas mis clases, sino cómo aprovechamos estas redes, conocer otras experiencias, y creo que esta es una clase invaluable. La vamos a tener disponible después para que la vean los futuros integrantes del semillero. Rodrigo, muchas gracias por el tiempo, por hacer la presentación, por todas las preguntas que hubo. Esto fue algo muy bueno. Muchas gracias a ti por invitarme y presentarme el semillero, que yo ya te dije que es una iniciativa que yo de todas maneras te voy a copiar acá en Chile. Así que muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias a todos por conectarse. Esperamos que haya sido una reunión muy útil para todos. Agradecemos la interacción, todas las preguntas, y los dejamos, y que ojalá tengan una buena noche. Hasta luego.